Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Como veis, de momento todavía no sé muy bien cómo poner la introducción, pero ya miraré para ponerla mejor. Vamos como siempre con una noticia bastante interesante. Mm, tiene, es de una persona que tiene el mismo criterio que estamos empezando a comentar ya desde hace un tiempo en el canal. Entonces, bueno, es interesante que ya más personas vayan viendo esa posibilidad. Eh, ahora lo veremos. Vamos a comentar primero el mercado. Ayer al final la vela cerró en positivo después de un día bastante volátil. Hoy vuelve a abrir también con intento de superar la resistencia. Ya veis dónde está. Si el cuerpo de la vela de hoy termina por encima de los cuerpos de la vela de antes de ayer y de hace 3 días, esas dos velas que tenemos aquí, el día 17 y el día 18, si hoy cerramos por encima de esos cuerpos, atacará los máximos muy pronto, muy pronto. En las altcoin también buen día, hay unas cuantas de las que seguimos que también están bien, las comentaremos. Pues, por ejemplo, JST es una de las que está ahí entre las mayores subidas, otra es QLC, AppCoin también, o sea que bueno, buenas subidas de momento. Sigue subiendo mucho STMX, que salía desde los 20, más o menos. Fijaros que está en 130. Increíble la subida que lleva también esta moneda en tan poco tiempo. Pero bueno, estamos viviendo momentos bastante especulativos en las altcoins, con subidas bastante espectaculares en algunos casos. Fijaros que es todo lo contrario de lo que pasaba a finales del año pasado. Ha cambiado totalmente el panorama de las altcoins en 3 meses. Bueno, 3 meses, todavía ni siquiera llevamos 3 meses y se están comportando de una manera espectacular en algunos casos. Ya nos llegará también los momentos malos, o sea que hay que estar siempre preparado para todo, pero bueno, de momento hay que aprovechar estos movimientos que estamos teniendo y el mercado alcista. Bien, vamos con la noticia. Bueno, tengo dos. Una es esta que, bueno, no es la más importante de las dos, la otra es más importante. Esta es la de el CEO de eToro, que opina sobre lo que está impulsando el mercado alcista de las criptomonedas. Bueno, cosas que ya más o menos sabemos, ¿no? Pero nos recuerda que existen múltiples factores en juego en la actual carrera alcista del mercado de las criptomonedas, entre ellos la situación económica de Estados Unidos en medio de la pandemia, ¿no? Dice que cree que hay una confluencia de circunstancias que está conduciendo a este máximo histórico, tanto en el criptomercado como en los mercados de valores. Nos dice que estamos viendo tipos de reacciones monetarias y fiscales sin precedentes de los gobiernos federales de todo el mundo que conducen a tasas de interés iguales a cero e incluso a tasas de interés negativos en algunos países. Así que nos dice que todo esto, estas medidas que se están tomando, desencadena en esa subida que estamos teniendo en todos los mercados, ¿no? Nos dice que lo que ocurrió en marzo del año pasado, de esa caída brusca que tuvieron todos los mercados por la pandemia, desde entonces el mercado de criptomonedas se ha disparado al alza, con Bitcoin alcanzando picos históricos por encima de 60.000 dólares y una capitalización de mercado de más de $1 billón. Y nos dice que estamos viendo una cantidad de dinero sin precedentes que imprimen los gobiernos de todo el mundo, algunos de ellos en un concepto muy singular y nuevo de cheques de estímulo directo a los consumidores, algo que no se había hecho nunca. Nunca se había dado dinero en efectivo a la gente directamente, siempre el dinero que se imprimía de los bancos iba a los bancos comerciales. Y eran los bancos comerciales los que a través de los préstamos, digamos, hacían que ese dinero circulase por la economía, ¿no? Pero ahora ya incluso se está dando dinero directamente a la gente. Esto ha planteado definitivamente el mayor debate de la historia de la humanidad sobre el valor del dinero, un debate que comenzó con mucha pasión dentro del espacio de las criptomonedas. Bitcoin tiene un suministro máximo de 21 millones de monedas, aunque todavía no se han minado todas, y cada 10 minutos aproximadamente un número determinado de nuevas monedas de esta asignación, de la asignación de los 21 millones originales, entra al ecosistema como recompensa a los mineros que contribuyen en la red. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la cantidad de monedas destinadas a la distribución no hará más que disminuir. En la última década ha pasado de ser 50 la recompensa por bloque a ser 6,5 y terminará no habiendo nuevas monedas en circulación cuando se termine de minar. Evidentemente, al reducirse a la mitad de la recompensa, esto tardará mucho, pero prácticamente cuando pasemos los próximos dos halving, lo que salga al mercado por el minado va a ser
bastante pequeño, o sea, va a ser una cantidad bastante ridícula en comparación con la demanda que hay, ¿no? La escasez inherente a la red es un concepto bastante fácil de entender por parte de la persona común. Según esta persona, el CEO de eToro, que además señaló que la gente no está ciega ante la excesiva impresión de dinero y los bajos tipos de interés en los mercados fiduciarios tradicionales. También señaló que las compras de criptomonedas y acciones están ahora más disponibles en todo el mundo para los compradores minoristas, lo que estimula la participación a gran escala de personas que antes no habrían participado. Esto también es verdad. Antes era mucho más complicado entrar en estos mercados. Muchísimo más complicado, desde luego. Bien, esta noticia es un poco para recordar dónde estamos, ¿no? Y esta otra es la que yo veo que es muy importante, o por lo menos para mí, porque ratifica lo que venimos diciendo aquí durante bastante tiempo. Nos dice que estamos en un superciclo. Y nos dice que el superciclo puede impulsar a Bitcoin a más de 1 millón. Dice Dan Hell de Kraken. ¿Vale? El jefe de crecimiento de Kraken, Dan Hell, cree que Bitcoin podría llegar a 1 millón dentro del ciclo actual de mercado. Esto es lo que venimos diciendo nosotros, no el precio, no el objetivo, sino lo del ciclo. Yo el precio no lo sé a dónde llegará, pero lo del ciclo, de que es un superciclo, sí que lo estamos diciendo. Estamos diciendo que es probable que no haya un ciclo correctivo en esta ocasión, como toda la gente se piensa que va a haber. ¿Por qué? Pues porque estamos en una situación muy diferente. Mi punto de vista, para justificar eso, y lo he dicho muchas veces y lo repito una vez más, es que no estamos en la misma situación que las veces anteriores. No estamos en la misma situación, en el sentido de que cuando ocurrió las caídas del 2015, bueno, 2014-2015, y la caída del 2018, esas caídas eran porque la gente estaba diciendo que el Bitcoin no valía nada, que el Bitcoin iba a desaparecer, que no tenía futuro, que no había nadie que lo sostuviese, que los gobiernos lo iban a prohibir, que no sé qué. O sea, se estaba discutiendo la existencia del Bitcoin. Y eso ahora ya no se discute y ni se va a discutir. El Bitcoin está ahí para quedarse y todos lo saben. Ayer mismo veíamos la noticia del Deutsche Bank diciendo que es demasiado importante para ignorarlo. Ya no se está discutiendo si el Bitcoin va a existir o no. No sé si alguno de los que está siguiendo el canal vivió la época del 2014-2015 o la del 2018. Pero en esa época se estaba discutiendo que iba a desaparecer el Bitcoin, que había sido una moda, una burbuja y que había explotado y que iba a desaparecer. Eso se estaba discutiendo. Y ahora eso no se discute. Los que siguen diciendo que es una burbuja son gente que se ha quedado anclada en el pasado, porque no está viendo lo que está pasando. O sea, son gente sin conocimientos en absoluto, ¿no? Todos los que tienen un mínimo conocimiento y están metidos en finanzas saben que está el Bitcoin ahí para quedarse. Por eso están todos los fondos de inversión y todos los bancos intentando ofrecer criptomonedas a sus clientes. Porque saben que ahí hay negocio y saben que ahí hay futuro. O sea que no es esa la discusión que hay en este ciclo. Por eso no creo que vaya a haber un ciclo bajista como los ciclos anteriores, ni mucho menos. Puede haber una corrección de 30-35% en un momento puntual o un movimiento lateral que dure varios meses, incluso 9 meses, movimiento lateral en la parte alta, pero no va a haber correcciones como la gente se piensa. No va a haber caídas que le lleven a unos precios muy inferiores a los actuales. No. Ni siquiera hemos terminado el ciclo alcista, pero cuando terminemos este ciclo alcista no va a enlazarse con un ciclo bajista como los anteriores. Va a enlazarse con otro nuevo ciclo alcista. Puede que para enlazarse con ese nuevo ciclo alcista necesite 6-9 meses de estabilización en la zona de precios que alcance los máximos este ciclo, pero no va a haber una corrección fuerte. Yo pienso que no la va a haber. Y esta persona piensa lo mismo, está diciendo que va a haber un superciclo. Él lo justifica de otra manera, con otro razonamiento, pero más o menos similar a lo que nosotros pensamos. ¿Vale? Vamos a leerlo un poco para que veamos su punto de vista. En opinión de Hell, este ciclo de mercado es fundamentalmente diferente de los anteriores, es lo que digo yo, es fundamentalmente diferente, no tiene nada que ver. En este momento, este es un momento de 1 en 100 años.
mencionando la crisis del coronavirus, la creciente desconfianza de las instituciones financieras y la impresión de dinero del Banco Central como catalizadores del actual mercado alcista de las criptomonedas. O sea, es como que se juntan todos los factores, ¿vale? La gente ya no está solo para una carrera especulativa, que era lo que pasaba en los ciclos anteriores. Fue especulación pura y dura. Se estaba, pues eso, jugando con la posibilidad de que fuera todo un éxito o de que fuera un fracaso. Y esa especulación pues tenía sus altibajos. Y sus altibajos fueron pues la subida que tuvo hasta 2014, la bajada que tuvo después 2014-2015, la subida que tuvo todo el 2017 y la bajada que tuvo el 2018. Eso era todo especulación. Algunos estaban especulando con que iba a ser un gran éxito el Bitcoin y otros especulaban en el ciclo bajista que iba a ser un desastre y que eso iba a valer cero. Pero ahora ya no, ahora la gente ya no está en una carrera especulativa. Los que están comprando no están comprando para aprovecharse de un sentimiento positivo del mercado y vender en cuanto el precio suba. La gente lo compra porque ve el valor del Bitcoin. Todas estas empresas que están comprando, MicroStrategy, Square, etcétera, es porque ven el valor. No son especuladores. No han metido ese dinero ahí para sacarlo a todo correr con un 10% de ganancia y volver a comprar y volver a vender y volver a comprar. No, no. Lo han comprado porque ven el valor. Eso es clave para este ciclo. Clave. Gell también está convencido de que una vez que Bitcoin alcance su máximo potencial como oro digital, desafiará el monopolio de los gobiernos sobre el dinero. Es decir, ahora está explotando como reserva de valor, como oro digital, pero cuando llegue al tope, digamos, de ese potencial, pues por ejemplo a la valoración del oro, desafiará el monopolio de los gobiernos sobre el dinero. Bitcoin socava todo su poder y autoridad al quitar dinero de su propiedad. En este momento, los gobiernos verán a las criptomonedas como una amenaza y tomarán medidas enérgicas contra ellas en lo que Gell define como el evento de extinción masiva de criptomonedas. Según Gell, las altcoins no podrán sobrevivir a un ataque de este tipo, ya que la mayoría de ellas están degradando su resistencia a la censura y sus propiedades descentralizadas para aumentar su rendimiento. Nos está diciendo aquí que muchas altcoins se están centralizando y se están haciendo vulnerables a las posibles censuras de los gobiernos. Por tanto, cuando los gobiernos quieran tomar medidas contra las criptomonedas, estas criptomonedas que se han centralizado y que se han degradado en el nivel de censura, caerán ante esas regulaciones, mientras que Bitcoin, sin embargo, fue diseñado específicamente para resistir tal censura. Nos dice que Satoshi construyó la cadena de bloques para construir Bitcoin y la construyó para ser una herramienta increíblemente resistente contra los gobiernos. ¿Vale? Lo estamos viendo ya hoy en día. La SEC está contra Ripple y puede acabar con Ripple, pero no puede acabar con el Bitcoin. ¿Por qué? Porque no puede ir contra nadie. ¿Contra quién vas a ir? ¿Contra Satoshi Nakamoto? Que no existe. Sin embargo, contra Ripple están yendo. ¿Por qué? Porque están yendo contra los dueños de Ripple. Y las otras monedas lo mismo. Hay fundaciones, hay gente detrás. Pueden ir contra esas monedas si quieren. Contra Bitcoin no pueden ir. Nadie puede denunciar a Bitcoin. ¿A quién le denuncian? ¿A quién le denuncian? ¿A Satoshi Nakamoto? ¿Vale? Entonces esta es la visión un poco que tiene él del ciclo y es muy parecida a la que yo tengo. Y además no solo dice 1 millón, ¿eh? Aquí en el artículo pone 1 millón, pero si veis la entrevista que está ahí en YouTube, podéis entrar a la noticia que está en Cointelegraph. La noticia que está en YouTube está subtitulada en castellano por si queréis verla. Habla de que cuando le pregunta el presentador, oye, pero ¿por qué llegas a la conclusión justo de esta cifra de 1 millón? Y dice, no es que sea una cifra, es un rango. Podría llegar en este ciclo entre 1 millón y 10 millones. O sea, no se está frenando en 1 millón, está diciendo que bueno, que ese pues, podría ser un nivel razonable y moderado. Así que, pero dice superciclo, ¿eh? No nos está diciendo que va a ser ahora en este año ni nada. Dice superciclo, es decir, se van a enlazar
varios ciclos alcistas. Lo que hemos tenido hasta ahora de años o sea, ciclos de 4 años se va a romper y que va a haber un superciclo. Un superciclo quiere decir que vamos a tener un montón de años seguidos de mercado alcista. Que no tiene por qué ser mercado alcista exponencial, evidentemente, porque si sube muy exponencialmente puede haber correcciones fuertes, pero lo que está diciendo no es eso. Está diciendo que vamos a tener un mercado alcista prolongado en el tiempo. Prolongado en el tiempo y que le va a llevar hasta 1 millón o 10 millones. Pueden tardar, pues lo que decimos nosotros, un horizonte temporal de 4 años, 8 años o vete tú a saber. Pero dice superciclo. Y eso significa un enlace de muchos años seguidos de tendencia alcista, como han tenido las bolsas últimamente también, ¿vale? Yo soy de este pensamiento, de que no va a haber un ciclo bajista, no tiene sentido. Y si nos damos cuenta, es lo que ocurre también en otros activos cuando surgieron. El caso de Amazon muy claro. Amazon estuvo muy volátil mientras se discutía si existía o no existía Amazon. Si iba a ser rentable o no iba a ser rentable. En cuanto se supo que iba a ser rentable, en cuanto se supo que estaba ahí para quedarse, tuvo un superciclo en el que hoy en día todavía no ha terminado. Desde el 2008, Amazon no ha parado de subir. Y solamente tuvo esa pausa del 2008 por la crisis financiera que hubo. En realidad, desde el 2006 no ha parado el ciclo alcista de Amazon. Y es comparable, por mucho que diga la gente que no es comparable. Claro que es comparable. Son dos cosas nuevas, novedosas, que en un principio se discute si van a tener utilidad o no. Y cuando ya no hay discusión de si va a haber utilidad o no, sino que se sabe que va a haber utilidad y que va a existir eso en el futuro, la gente le ve el valor, le ve el potencial y lo trata como trata cualquier cosa en cualquier mercado. Da igual que sean criptomonedas, da igual que sean acciones, da igual que sea lo que sea. Una cosa que una vez que se comprueba que va a ser algo que va a permanecer ahí, que tiene valor, no tiene ciclos bajistas como los que ha tenido al principio en sus inicios, vamos, cuando está en su adopción inicial. Eso es así en todos los mercados. Así que no sería raro que el Bitcoin hiciese lo mismo, que se estabilizase, que tuviese un superciclo alcista y que tuviese 8 años seguidos de subidas que le pueden llevar hasta estos niveles tranquilamente. Eso es un poco lo que os quería contar. Bien, vamos con el análisis análisis técnico del mercado, ¿no? Bien, Bitcoin, ya veis cómo se está frenando ahí en esa zona de 59.017, pero en cuanto la pase, veíamos en el gráfico diario cómo la vela estaba siendo muy, muy interesante y en cuanto pase ese nivel nos vamos a ir hacia la zona de 60.378. Y una vez que pase esa zona, iremos a romper los máximos. Una vez que pase los 60.378, iremos a romper los máximos. Yo no sé si lo conseguirá entre hoy y mañana o lo dejará para el lunes, pero bueno, no nos vamos a quedar. Al final dijimos que al principio de la semana, dijimos que igual esta semana llegábamos a 68.000. No sé si lo conseguiremos. Es posible que no, porque ya queda muy poco tiempo, 2 días nada más. Y es bastante porcentaje, pero bueno, no creo que nos quedemos demasiado lejos, porque yo creo que se va a ir a por los máximos. Si no es ahora, va a ser el lunes o martes. Nos vamos a equivocar por 1 o 2 días, yo creo. Pero tiene pinta de ir hacia esa zona, poco a poco. Bien. En el corto plazo, pues eso, seguimos teniendo el soporte en los 56.904, 57.378 y la resistencia 59.017, que es posible que sea lo que pase, lo que rompa en estos días, ¿no? Esa resistencia. Vamos con las altcoin. Porque el Bitcoin no hay mucho más que decir, sigue estando alcista y lo que os he dicho, lo importante es eso, que rompa esta resistencia de los 59.017, que igual, sí, más o menos es esa resistencia. Al cierre de hoy es posible que lo tengamos roto y se vaya hacia los 60.378. Bueno, las altcoins están bastante bien. Hay algunas que están empezando a despertar. Fijaros, OneInch ya rompiendo la resistencia. Vamos a ver si al cierre lo logra, porque ayer también estuvo por encima y al final no cerró por encima de los 8.542, pero hoy parece que tiene mejor pinta y puede ir hacia la zona de los 9.686. AAVE parece que empieza a despertar. Esta vela es positiva. Ayer decíamos, necesitamos mañana una vela que envuelva a la del día 19 y la del día 18. Y hoy lo está haciendo y parece que empieza a repuntar. Y esto puede ser
movimiento hacia la zona de 8.377. Cardano, sin embargo, pues retrocede un poco. Bueno, vamos a quitar esto rojo ya de aquí porque ya cumplió su objetivo, que era avisarnos de la zona de compra. Y ahora pues en esta zona un poco complicado, puede ir hasta la línea de tendencia que es resistencia, puede caer hacia la zona de los 1900 que sería soporte, está en una zona complicada. Hay veces que, hay veces que las probabilidades están equilibradas. Aquí no tienes una probabilidad estadística a tu favor, pues te esperas. Aquí sí, aquí sabías que en esta zona más o menos tienes las probabilidades a tu favor de comprar. Aquí no tienes las probabilidades a tu favor ni de comprar ni de vender. Aquí en esta zona tenías las probabilidades a tu favor de vender cuando tocaba esta línea. Pero aquí estamos en una zona neutral de probabilidades, entonces no se puede hacer nada. Hay que esperar a que te den unas probabilidades más altas. Bien. Acro a puntito de romper los 123. De hecho, hoy ha tocado 123 en el máximo. Desde la zona que estábamos hablando nosotros, que estaba interesante, estaba en 97. Hasta 123 hay un 25%. Ya se ha podido sacar un 25%. Y si rompe ese nivel, fijaros que no tiene más resistencias en esa zona. Así que podría subir bastante. Lo que pasa es que la zona óptima para comprar era 97, cuando estábamos hablando de que se veía que iba a ir hacia 123. La gente siempre luego compra cuando sube. ¿Y qué pasa? Que si esto se da la vuelta, la caída que te puedes comer es de 20%, porque se puede ir otra vez a 98. Que luego seguramente sería para volver a subir, pero como no lo sabes, pues ya has entrado a contrapié y mal. Tienes que entrar siempre a favor, o sea, cuando tienes todas las opciones de tu parte, no cuando ya estás ahí, que han disminuido las opciones y que sí, que si salta muy bien y ganas mucho, pero como no salte también pierdes mucho. Aquí no tenías mucho que perder. En 97 era una entrada bastante óptima. Bien, Algorand también queriendo subir, lleva varios días ahí cerquita de la zona de resistencia. Algunos de los días se ha acercado, otros no. Estoy convencido de que en cualquier momento va a pegar una vela como la que hizo el día 15, saltar seguramente hacia 2600 del tirón, incluso más, pero le está costando un poco de tiempo. Alfa, que hace muchos días que no la miramos, había estado consolidando estos niveles que había alcanzado tras la subida del día 15 y parece que vuelve a subir y podría ir hacia la zona de 3742, que es esta resistencia de aquí. Bien, vamos a seguir un poco. ANT sigue también muy bien, rebotó en el primer nivel de soporte, que era esta zona de aquí, no llegó a bajar hasta esta zona, que era la que nos hubiera gustado mejor para entrar, pero bueno, se ha comportado muy bien también. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ARC lleva unos cuantos días también comportándose bien. Bueno, me refiero a esta subida y esta consolidación. Parece que sale otra vez al alza hacia la zona de los 3.586. También ARDR, que me la he pasado estos días, había roto la resistencia de los 437, se apoyaba después y vuelve a salir al alza bastante bien. AirSwap, queriendo romper los 720, le está costando, ha tenido sus altibajos. Ayer, antes de cerrar, estaba por la zona de 650, al final al cierre se fue hasta los 720 otra vez. Cuando la analizamos nosotros estaba un poco lejos, pero fijaros, llegó hasta ese nivel y hoy también quiere superarlo. También ha tenido sus altibajos, ha llegado a 668, pero poco a poco parece que quiere romperlo. Y esa ruptura le podría llevar a los 983. Seguimos. Atom en zona de soporte, los 3744. Hoy es un día un poco flojo para Atom, pero aún así, si aguanta esos niveles, en el medio plazo puede seguir hacia esa resistencia que hemos comentado de los 4722. Incluso se está abriendo la posibilidad de ir más arriba porque vemos como la línea azul, que puede ser un objetivo de medio plazo, está cada vez más alta. Por lo tanto, igual no se detiene en los 4722, sino que igual va hacia los 5400, que es el siguiente nivel. Cuanto más tiempo pase, más posibilidades de subir. Por esa línea, vamos. Bien, AVAX
que ayer había roto esa resistencia, hoy está consolidando esos niveles, seguramente para intentar volver a subir. AXS, que rompió la línea de tendencia alcista, todavía no ha roto claramente el soporte, tiene que perder los 8.400. En el momento que pierda los 8.400, vamos a ponerlo, en el momento que pierda ese nivel, empezará a caer con más fuerza. De momento, mientras lo aguante, podría rebotar algo, quizás hacia la zona de 9.500, pero en el momento que pierda, se irá para abajo hacia la zona de 5.882. Van recupera por fin, después de varios días de intentos, el 25.047. Decíamos que si conseguía recuperarlo, era probable ir hacia la zona de 28.000. Ya está en 26.000, le queda poco. Basic Attention Token, hablábamos de que parece que todo lo bueno está descontado, aunque hoy está rebotando. Todavía parece que le queda algún coletazo, pero yo creo que lo bueno está descontado y que tiene que corregir zona de 1800, 1700. Ya veremos a ver, ¿no? BIM, que la hemos estado viendo estos días, había saltado la resistencia de los 169, dio opción de comprar ahí claramente durante 3 días, tanto el día 17, 18, 19 estuvo en esa zona para poder comprar, y ya vemos cómo está empezando a subir bastante, rompiendo esa resistencia clara, que es una zona más o menos de suelo, ¿no? Todavía podría hacer una vuelta, si el mercado se pone un poco feo un par de días, podría volver a esa zona de 169, pero ya complicado, ya está en movimiento y a veces no hay esas vueltas, esos pullbacks. Bell también consolidando por encima de los 6.300, 6.350, con posibilidades de romper en cualquier momento los 7.337, y eso le daría mucha fuerza porque sería una zona de suelo importante y subiría bastante si rompe ese nivel. Así que por eso está tardando también, porque es un nivel muy importante. Binance sigue por encima de los 45.167, ni se mueve, está ahí más clavada que clavada. ¿Qué más por aquí tenemos? Vamos a ver. CHR está en positivo. No termina de corregir mucho, porque el mercado pues, sigue estando también fuerte en general, pero no creo que vaya muy lejos. Puede rebotar un poquito, todavía los NFTs siguen estando bien, no ha habido ningún crack ni nada, siguen estando ahí. Tardará en explotar la burbuja seguramente. Entonces, bueno, estas monedas andarán más o menos oscilando por aquí un poco durante un tiempo hasta que se produzca un movimiento bajista. Chiliz rompe la línea de tendencia y parece que empieza a retroceder. Vamos a ver cómo termina el día, todavía no podemos asegurar nada, y de todas formas, mientras no pierda estos niveles, las caídas son muy limitadas. Uy, perdón, me dibujó la línea aquí arriba que no quería. Mientras no pierda esta zona de los 905, las caídas son limitadas. Cuando pierda esa zona al cierre, con una vela al cierre, esos 905, entonces las caídas pueden ser más rápidas. Podría caer incluso hacia la zona de 480. Así que cuidado con esa zona de los 905. Compound bajando, y es extraño porque si está subiendo a AVE, pues Compound podría estar también moviéndose en positivo, pero no. Parece que se desmarca un poco a AVE. Coti sigue también en ese movimiento alcista, todavía no empieza corrección, pero bueno, no nos extrañaría que en cualquier momento bajase hacia la zona de los 594 y lo rompiese para corregir un poquito todo ese movimiento alcista. CTSI 8% de subida, rebota en esa zona de los 539, al final ayer al cierre más o menos cerró en la zona, no lo rompió, pero está jugando un poco con esa zona y en cualquier momento podría perderla, ir hacia 446. DAS sube un 2%, hace unos cuantos días que no la miramos, pero sigue igual. No se mueve de esa zona de mínimos. Alguien me preguntaba por Data. Data, pues... Perdón. Data bajando un 4%, tiene tendencia alcista, pero tendencia alcista bastante suave. Es verdad que está frente a una resistencia importante, que son los 278, y una vez que pasase esos 278 podría ir hacia 325, pero bueno,
Ya veis que es una moneda que no tiene mucho volumen y bueno, no tiene un comportamiento tampoco espectacular como otras, ¿no? Digibyte, que estos días decíamos que podría ir hasta 140, pues ya está hoy en 137, está llegando a esos objetivos. Lo veíamos ayer a la mañana cuando todavía no estaba subiendo, decíamos, da la impresión de que quiere subir, el gráfico ha cambiado de pinta, porque los días anteriores sí que daba la impresión de que iba a volver a corregir, pero sin embargo ayer ya por la mañana daba otra sensación y vimos cómo cerró muy bien y hoy pues está ahí en esa parte alta y posibilidad de ir a esa zona de 140, 142. Día, sin embargo, se ha ido un poco para atrás, estaba muy bien hasta ayer, las velas estaban intentando romper esa zona de 670, pero se ha ido un poco para atrás. Zona de soporte también esta zona, los 568 más o menos, yo creo que se consolidará ahí. El intento pues ha fallado en un principio, ese intento de romper los 670, eso no quiere decir que no lo vaya a romper, sino que no había la suficiente fuerza en este impulso saliendo desde los mínimos para romperlo y se ha tenido que ir un poco abajo para coger nuevo impulso. Desde esta zona seguramente volverá a impulsarse y seguramente atacará de nuevo los 670 y veremos si esta vez consigue superarlos. DOT ayer rebotaba, hoy rebota un poquito más. Yo creo que de esta zona de los 69.000 va a tener difícil pasar en el corto plazo y volverá otra vez a caer a los 60.000. A ver qué más hay por aquí. Elrond sigue bastante parada en esa zona. Parece que quiere reaccionar. Esta vela, bueno, es positiva de momento. Vamos a ver al cierre, porque claro, es una vela con tan poco cuerpo que de aquí a que cierre pues puede acabar en rojo y entonces la pinta es totalmente diferente a como está ahora. La vela como está ahora, y si sube un poquito más incluso, pues sería muy positivo para los próximos días, pero claro, la vela si se convierte en roja al cierre, pues la pinta es bajista. Todo dependerá de cómo esté la vela al cierre, así que lo repasaremos a la noche. Elf rompiendo claramente la resistencia con esa vela y en cualquier momento se puede empezar a disparar hacia la zona de los 800. Ya lo hemos comentado eh, durante un montón de tiempo, durante toda esta fase de aquí, y parece que por fin empieza ese movimiento alcista que estaba pendiente en este caso. ENJ rompe la línea de tendencia acelerada y posible corrección importante, ya lo hemos avisado. O sea, estas líneas aceleradas no duran mucho tiempo, son especulaciones muy bruscas en el corto plazo, nos ha llevado desde los 900 hasta los 5.500 y es normal que tenga ahora una corrección importante. Es normal. EOS parece que empieza a reaccionar. Ayer decíamos, bueno, a ver si esta vela termina en positivo y superando los cuerpos de las velas anteriores. No fue posible. Sin embargo, la siguiente vela sí que está siendo ya claramente una vela de ruptura. Claramente ya hemos salido, bueno, ya habíamos salido de la línea bajista hace unos días, pero claramente ahora salimos de esta consolidación por encima de la línea bajista y los siguientes días debería repuntar, por lo menos, hacia la zona de los 850, si no hasta los 912. Debería repuntar. Luego además coincide una cosa, esta línea bajista que tenemos dibujada verde, en el tiempo, fijaros dónde coincide con la línea roja. El 30 de marzo coincide con esa línea bajista. Si superase en algún momento esa línea bajista EOS, debería tener un movimiento alcista importante. De las que están arriba, de las monedas que están arriba, es de las que peor se ha comportado, pero con mucha diferencia. Hay una cartera que hicimos en este canal en el 2019, que todavía está ahí en CryptoCompare, porque hay una página donde se pueden hacer carteras y dejar ahí. Y la que peor de todas, de la cartera que hicimos con Bitcoin y algunas criptomonedas de las importantes, la que peor está es EOS, con mucha diferencia, con muchísima diferencia. Entonces, bueno, en principio se ha quedado muy atrás. No sé si se ha quedado muy atrás porque se lo merece, quizás sí, por eso se ha quedado tan atrás, pero la diferencia es tan enorme que aunque sea algo, debería de compensar en el corto plazo, creo yo. Y entonces una ruptura de esta línea bajista seguramente supondría subidas importantes. Pero estamos muy lejos todavía, estamos hablando de que puede ser el día 30, veremos a ver. En principio siempre ha sido una moneda muy bien considerada en China, EOS. Siempre sale en los rankings la primera, pero
pero lo que es a nivel de precios ha sido la que peor evolución ha tenido, así que no lo sé. Ethereum también queriendo rebotar. Ayer la vela que hizo no fue mala, fue buena vela porque, fijaros, acabó con el cuerpo por encima de la vela anterior. Eso indicaba que posibilidad de subida hoy hacia 0,03228. Sin embargo, no está teniendo mucha fuerza la vela de hoy, que debería, porque tras la vela de ayer, la vela de hoy debería tener fuerza. Ya vemos cómo no. Está subiendo un 0,22% y está flojeando de momento. Vamos a ver luego al cierre porque todavía puede cambiar mucho, como os he dicho. Las cosas de aquí al cierre pueden ser totalmente diferentes, como decíamos en la vela de Elrond, pero de momento está demostrando un poco de debilidad a esta hora de la mañana, ¿no? Perdón, que me he equivocado. Esta no quería mirar. Bueno, ya que estamos, la miramos. Everex, porque está ahí a punto de romper una resistencia, esos 1457. Si rompe esa resistencia, pues podría subir bastante hacia la zona de 1860 más o menos. Justo, no la quería ver, pero casualidad, igual es la que se comporta bien, ¿eh? Vamos a ver, quería ver EWT, que es la que me suelen preguntar. Está ahí queriendo romper esa zona de los 31.700 más o menos, y si rompe esa zona se iría hacia la zona de los 38.000 más o menos. Fed no termina de iniciar el movimiento bajista, pero también es de las que está ya bastante madura como para empezar a caer. FLM, que alguien me la preguntó, sigue alcista pero con una subida suave. Yo creo que sí que seguirá subiendo, pero no sé si en algún momento pegará alguna subida importante. Va muy poco a poco. FTM está rebotando también un poco, pero no me fío mucho. Esto es un pequeño rebote como todos los anteriores, seguramente para continuar con el movimiento bajista, por lo menos hacia la zona de los 420. Esa zona más o menos todavía podría seguir cayendo. GRT empieza a subir. Si esta sube, que tenía un gráfico muy similar que Elrond, es posible que Elrond al final del día tenga una vela parecida que GRT, porque estaban haciendo algo similar. Si ponéis los dos gráficos, cuando acabe el vídeo, el que quiera, pues los mira. Ya veis cómo está haciendo algo similar. Han roto una línea de tendencia, se han ido más o menos hasta los mínimos que hicieron el día 23 de febrero ambas, aunque esta fue un pico, pero la otra pues, se ha ido más o menos hacia esos niveles también. Han estado haciendo aquí un movimiento como estable y en una zona así muy pequeñita, con velas pequeñas, y de repente sale el alza. Y Elrond está en una situación similar, solo que la vela de hoy está así, en la parte inicial del movimiento. Es posible que tengamos al cierre también una vela de este estilo como GRT y salga al alza. En este caso, tras ver esta vela, las probabilidades de que vaya a 3.500 aumentan, entre 3.500 y 3.600. Hard sigue cayendo. La verdad es que se está comportando muy mal. Yo me esperaba que aguantase en esta zona de los 4.200 más o menos o 4.030. Esta zona de por aquí, esta zona de por aquí. Y está cayendo ya más de la cuenta. Así que bueno, precaución. No el que haya comprado pues por esta zona de los 4.300, 4.400, que era cuando comentábamos que rompía esta zona. Yo no compraría más para hacer media. No se me ocurriría. Esperaría y a ver si es capaz de ponerse de nuevo por encima de 4.500. Si es capaz de ponerse por encima de 4.500, seguimos en el mismo escenario, posibilidad de romper los 5.400 y seguir subiendo. Pero si no es capaz en la siguiente recuperación de ponerse por encima de 4.500, pues ya vendería y me olvidaría. Es una operación que hubiera salido mal y ya está. Fan, que me la he pasado, la estoy viendo que está subiendo un 12%. Nuevo intento de ir hacia los 90. Lo intentó un par de veces, no lo consiguió, se fue un poco para atrás y otra vez empieza a arrancar y tiene la pinta de ir hacia esos 90. Tiene bastante buena pinta, lo que pasa que se han frustrado los últimos movimientos y está tardando más de la cuenta, pero al final terminará por llegar seguramente. ICX rebotando hacia esa zona de los 3.600, 3.700. Va bien de momento el gráfico, como decíamos más o menos, en ese 3.151 es donde ha rebotado. Y otra de nuevo subiendo, bien. Ya estábamos hablando todos estos días que toda esta zona es una buena zona para comprar.
y en algún momento dará alegrías IOTA seguramente. Iris sigue subiendo. Esta, pues la entrada clara era en los 280, ahora se podría estar dentro disfrutando de las subidas, aprovechando ese movimiento. El que no haya entrado ya en estos niveles, pues ya un poco complicado, porque tiene potencial de corrección. Pero el que está dentro, pues puede ir gestionando las ganancias, puede ir poniendo stops, por ejemplo, ahora mismo en la zona de 390 o una cosa así. Y si sigue subiendo, pues se aprovecha de los movimientos, y si baja, pues vende en esa zona con un beneficio. Sin embargo, si entras ahora en 447 y pones el stop en 390, te supone una pérdida del 12%, ¿no? Más o menos, o un poco más. JST consolidó estos días en 149, como vimos, y ha salido al alza con mucha fuerza. Ayer lo hablábamos, precisamente. Y fijaros que esta moneda tiene una tendencia bajista muy fuerte y ahora no tiene resistencias, porque toda esta caída que tuvo aquí, estoy señalando con el ratón, no hizo ningún soporte ni nada. O sea, no tiene ahora resistencias hasta la zona de los 340. Se quedó un poco pues en esta bajada sin soportes y sin resistencias. Hizo aquí en esta parte de suelo unos soportes que eran el 120 y 149 y a partir de ahí ya no tiene nada. Tiene aquí algún pequeño soporte en esta zona, 260, pero nada, son cosas muy pequeñitas. Lo más importante que tiene es 340 y algo, esta zona de aquí. Cava por encima de 10.324, pero no termina de arrancar con fuerza. Aún así, consolidando esos niveles y en cualquier momento lo intentará. Cómodo, que la habíamos visto antes de ayer con ese escape que tuvo desde la zona de los 244. Rompe la resistencia hoy también, esa zona de 314 que nos había dejado ahí, y continúa con esa subida. Kyber Network más o menos se estabiliza en la zona de los 5.229. Ahora mismo está por debajo, pero ya vemos que durante el día ha estado por encima. En cuanto rompa este nivel, puede tener subidas fuertes, porque esto es una figura grande de doble suelo, de largo plazo, todo esto de aquí. En cuanto rompa esos 5.229, el potencial es importante hacia la zona de los 8.000 quizás. Link parece que empieza a espabilar un poco. Tras la noticia de inclusión en los fondos de Grayscale tuvo esa subida, después corrigió prácticamente todo, pero parece que otra vez se está empezando a animar. Es posible que esa noticia le haya resucitado porque estaba bastante muerta, y si rompe esta zona que está ahora más o menos, es la resistencia, podría ir hacia la zona de los 60.000. Estamos en 52.800. Bien, Litecoin más o menos repitiendo, no tienen de momento nada, ningún interés. Maná estable en la parte alta, pero también con posibilidades de caer. El soporte importante que marcará la diferencia será ese 1591. En cuanto rompa 1591 con una vela al cierre, la caída puede ser bastante fuerte. Matic lo mismo, está en esa parte alta, aunque el gráfico tiene mejor pinta que otras, porque veis cómo se está arqueando un poco hacia arriba, pero no me fiaría demasiado y vigilaría mucho este nivel, porque en el momento que pierda ese nivel, un poquito más abajo, ahí, en el momento que pierda ese nivel, más o menos los 641, la caída puede ser fuerte. Fijaros toda la subida que lleva, es normal, ¿eh? Una corrección sería lo más normal, vamos. Maker en positivo, pero no mucho. Comparado con Aave, parece que Aave está mucho mejor ahora que Maker y Compound, así que es posible que tenga un buen movimiento alcista a Aave. Nano rebota un poco, pero no sale de la zona de peligro. Los 817 siguen siendo una zona que puede perder. Nier se acerca a la línea de tendencia, aunque todavía no la toca. Si tocase ese nivel sería zona de entrada. Neo aguanta por encima de los 761 de momento, por los pelos, pero aguanta. Ha tenido una buena recuperación desde la zona mínima de los 660, pero todavía no arranca de estos niveles. Ocean
que rebotó ayer en una zona donde pensábamos que todavía no iba a rebotar. Nosotros pensábamos que todavía iba a tocar los 2.289, no fue así. Sigue rebotando y puede ir hacia la zona de los 2.900. Se está comportando bastante bien, mejor de lo que esperábamos incluso, como ya hemos visto, ¿no? OGN vuelve a subir, decíamos ayer que hoy tenía que subir, o subía hoy o ya la tendencia estaba en peligro, sube, la vela es buena y los días siguientes puede volver a ir hacia la zona de 2400. Omísego no ha podido consolidar por encima de los 1035. Tampoco es que sea una vela muy bajista la que estamos teniendo hoy y además queda todo el día por delante, pero debe consolidar por encima de los 1035 para volver a ir hacia los 1200. Así que vamos a esperar, no tiene por qué hacerlo hoy, puede estarse tranquilamente un par de días por debajo de esa zona, pero después tiene que arrancar con claridad. Ontology también cada vez mejor, cada vez más cerca de romper los 223. Esta vela es muy buena si termina así, porque el cuerpo envuelve todas las anteriores y eso le da posibilidad de subir pues hacia la zona de 246 y hacia la zona de 269. Pearl, después de unos cuantos días corrigiendo, rebota un poco. Es un rebote nada más, en principio. Debería volver a caer, debería. Pero bueno, ya decimos que en los movimientos bajistas siempre hay algún rebote. Seguimos un poco más. QLC, buen comportamiento. Ayer consiguió cerrar por encima de los 173, que durante el día los estaba perdiendo. Y eso le ha permitido hoy arrancar de nuevo desde esa zona, ir a 196 y continuar con ese movimiento alcista que le puede llevar muy arriba, le puede llevar hasta los 236, incluso hasta los 266. Vale, tengo aquí un montón de líneas dibujadas del pasado que no sé si nos van a servir. Quizás la que nos pueda servir es esta, si se pone muy alcista. Esta línea un poco marrón que tengo aquí, porque podría ir hacia esa línea en el largo plazo, pero para eso se tendría que poner muy alcista. Vamos a ir quitando las otras, que ya no nos sirven. Y tenemos el gráfico muy lleno de líneas. Pero bueno, más o menos esa es la cosa. Ahí lo tenemos. Vale, QSP lo mismo también. Ayer decíamos que estaba consolidando los 149, que posiblemente arrancaría hacia la zona de 186 y está yendo hacia esa zona. Ahí se encontrará con esta resistencia, pero también podría pasarla e ir hacia la siguiente, que es 200, que más o menos es este nivel de aquí. Fijaros estos puntos, que en este gráfico no se ve muy bien, voy a ponerlo un poco mejor. Estos puntos de aquí, del doble techo este que hizo aquí, más o menos. Esta zona son... Ah, no, perdón, los 200 están más abajo. Me he ido yo demasiado lejos. Aquí, esta zona de por aquí, de 200, es la zona de resistencia que fue soporte en su momento. Pues puede ir hacia esas dos zonas, ¿no? 186, 200, QSP. Esta, recordad que venimos desde aquí abajo. Desde la zona de los 100, 110. Y ya está, pues casi al doble, ¿no? Bien, Qtun ayer rebotó muy fuerte, estuvo a puntito de romper los 1229, de momento se mantiene por debajo, hoy también, pero da la impresión de que los quiere romper y de que posiblemente los romperá en los próximos días. Luego tendría resistencia en esta zona de aquí de los 1350, que la voy a marcar también, que luego si no se nos quedan los gráficos un poco sin referencias. Esa zona de 1350 y cuando rompa esa zona, posibilidad de ir hasta 1600. Seguimos. Bueno, Riff, que ya estos días estaba dando síntomas de recuperación, poco a poco va mejorando esas velas, ya veis, cada vez velas mejores, posibilidad de ir hasta 80. Ren no termina de hacer tanta vela positiva como estábamos viendo en Riff, le está costando, pero fijaros que tiene todas las velas apelotonadas, estas últimas aquí, en este pequeño rango, y necesita hacer una vela así para salir al alza. Una vez que haga una vela de ese estilo, ya puede ir tranquilamente hacia la zona de 2400. Lo voy a dejar ahí a ver qué ocurre, pero tiene que hacer una vela como esta, salir claramente de esta zona e ir hacia la parte de 2400. Yo creo que ya está, pues eso, en esta zona de acumulación clara,
entre 1731 y 1841 es los últimos soportes. Aquí tenía los soportes más o menos pues de esta zona de por aquí. Perdón, que estoy dejando aquí puntitos que luego se me quedan en el gráfico. Un segundo. Bien, esta zona de por aquí, decíamos desde los 2150 más o menos que era zona de compra. Esta zona de por aquí. Cayó a la línea, eso también era zona de compra. Y esta zona era zona de acumulación, como dijimos. 3 zonas de acumulación. Más o menos el precio medio de acumulación, pues la gente que haya estado comprando más o menos lo tiene que tener por 2000 más o menos. Entonces, a nada que empiece a subir, estamos en 1934, ya está en ganancias enseguida. Y si estás más o menos precio medio de compra en 2000, cuando llegue a 2400 es un 20% de ganancia. Incluso podría subir más, ¿eh? Pero mínimo esa zona de 2400. Y las ventas pues serían lo mismo. Cuando vaya hacia la zona de 2300 más o menos, que es el primer nivel así importante de resistencia, venta parcial, 2400 venta parcial, y luego si sube más, pues gestionar el resto con un stop o lo que queráis. Cada uno lo que quiera. Esto es muy libre. Las operaciones, cada uno tiene una manera de hacerlas, ¿no? RLC, queriendo salir de ahí también, le está costando, necesita una vela que envuelva las dos últimas, la de ayer y la de antes de ayer. En el momento que pase la vela de los 4150 más o menos de cuerpo, que es esta, la del día 18, en cuanto pase eso irá rápidamente otra vez hasta 4754. Rose rebota en el soporte que decíamos que estaba. La línea de tendencia está haciendo de resistencia y hasta que no se sitúe por encima de ella no irá por los máximos. Porque si no lo hace, si no se sitúa por encima de ella, le va a costar ir a por los máximos tiempo, porque fijaros que la línea de tendencia pasa por los máximos el día 27. Estamos a día 20. Si no se sitúa por encima de ella, irá todo el rato por debajo y no alcanzaremos los máximos hasta el día 27. Por lo tanto, si hay que subir antes de ese día, o si quiere subir antes de ese día, tiene que romper sí o sí esta línea. Si no, lo iremos viendo por aquí debajo. Pero que tampoco importa. Si llega el día 27 a esa zona, pues los máximos los puede romper y el día 31 podría estar en la zona de los 425 tranquilamente. Ya veremos a ver cómo lo hace. RSR, que ayer tuvo una subida muy fuerte a final del día, corrige, se va otra vez hacia la zona de soporte ahora mismo de 148. RUN parece que quiere salir de este movimiento bajista. Esta vela envuelve la de ayer, eso es positivo. Hasta ayer la pinta era de seguir cayendo, porque estaba amenazando con romper este soporte. Las velas iban siendo cada vez más bajas y si hubiese habido una vela negativa por debajo de este nivel hubiese habido caídas fuertes, pero esta vela cambia un poco todo lo que estaba haciendo, porque envuelve casi las dos anteriores, esta y esta, y entonces da la sensación de que podría empezar a subir. Todavía no es suficiente esa vela, pero nos está dando bastante buena intención. Debería romper los 10.220 para cambiar todo esto, evidentemente. Todavía no nos podemos fiar, la vela no ha terminado, el día no ha terminado, podría darse la vuelta, podría acabar en rojo, y si acaba en rojo, el escenario que predominaría sería todavía el negativo. Por eso los análisis de la mañana son un poquito menos fiables que los que hago a última hora, porque a última hora es cuando ya ves cómo está cerrando la vela. Ahora mismo puede dar una sensación y luego puede ser totalmente diferente al cierre. Bien, alguien me ha pedido que analice SIA Coin. A ver, es una moneda que no tiene mucho fundamento. Está subiendo ahora últimamente porque está subiendo casi todo. Estamos en un mercado en que casi todas las monedas están subiendo. Ha roto alguna resistencia importante en esta zona de los 29, pero a ver, yo no me fío de este proyecto para nada. Ahora mismo estamos en una situación súper especulativa en todas las altcoins, estamos viendo subidas muy fuertes, pero si te quedas enganchado en este tipo de monedas, si te quedas enganchado cuando cambie el mercado, porque en algún momento puede cambiar y puede ser en cualquier instante que cambie el mercado y empiecen a bajar las altcoins, si te quedas en este tipo de monedas pueden pasar años hasta que luego te recuperes. De hecho es lo que ha pasado hasta ahora. Gente que se ha quedado en esta moneda atrapada en el ciclo anterior
pues por la zona de, yo qué sé, no sé. Es que bueno, fijaros de dónde ha estado. Imaginaos que alguien se ha quedado atrapado en la zona de los 67. Pues todavía no se ha recuperado. Estamos hablando de marzo del 2019. Ha estado, estuvo en esa zona en 67 y ha estado en 10 y todavía con toda esta subida que lleva ni siquiera se ha recuperado. Ha estado años esperando y todavía veremos si llega a esos niveles, ¿no? No son monedas para nada recomendables. Bien, seguimos. Sol recuperando un poco. No parece que quiere entrar en tendencia bajista a pesar de haber roto las líneas de tendencia alcista. Vamos a ver qué le sigue en los próximos días, pero no está por la labor de caer. STMX, como decíamos, otra subida adicional. Fijaros que viene desde los 20. No sé qué es lo que habrá pasado en este proyecto, si es que se han dado noticias o simplemente es el movimiento especulativo que estábamos hablando. Pero desde 20, ahora mismo está en 120, bueno, 128 y ha llegado a estar en 140. O sea, por 7. Por 7 se ha multiplicado en nada, en pocos días. El día empezó a subir el día 13. El día 12 todavía se pudo comprar a 20. O sea, 8 días y multiplicas por 7. Increíble. Storg, buen comportamiento. A punto de pasar a la siguiente resistencia, que son los 1742. Y ya luego solo le quedaría de resistencia a esta zona de los 1900. Una vez que salte esos 1900, la subida puede ser muy fuerte. Stratis estable, yo creo que tiene que bajar un poquito más hacia zona de 2530 o incluso 2420. STX también bastante estable, llegó al primer objetivo y parece que sigue avanzando por esa zona sin problemas. Tomo Chain 1,6% de subida, parece que en esa zona se estabiliza y puede ir hacia la zona de los 4600. Tron subiendo estos días. Bueno, ayer comentábamos que tenía buena pinta, que parecía que iba a subir. Es posible que llegue hacia la zona de 127. Una moneda que había estado bastante muerta, pero se empieza a activar. Unfi rebotando un poco, aunque no me fío, yo creo que va a seguir cayendo. Uniswap, decíamos ayer que pensamos que está muy sobrevalorada. Yo pienso que está muy sobrevalorada y tiene que haber una corrección importante en Uniswap. BET, otra que también pienso que está bastante sobrevalorada y está aguantando en esa parte alta de momento, pero en cualquier momento le tiene que entrar una corrección. BIP cambió ayer bastante el aspecto del gráfico al cierre. Fijaros cómo recuperó con esa vela y parece que vuelve al ataque. Y podría ir hacia esa zona de los 180, 190. Esta zona que tenemos aquí varias resistencias. Wabi parece que rebota de nuevo hacia la zona de 705. No está mal. OneChain más o menos consolidando niveles. Esta zona de por aquí de los 2180, que podría ser soporte, o si no, esta zona de por aquí de los 2050, para luego seguramente volver a subir. Waves intentando romper esta línea bajista, todavía no lo consigue. A ver si los próximos días lo logra o no. Si lo logra, pues posibilidad de ir a 2176. WRX hoy está corrigiendo un poco, pero lleva una subida bastante importante y parece que todavía le queda fuerza, porque esta corrección es muy pequeña para todo lo que ha subido. SEM, tengo dudas de si va a volver a bajar a los mínimos o si va a rebotar un poco. Está en una zona de indefinición, 50% posibilidades de caer, 50% de subir. No tienes tu ventaja estadística en este punto. Yo creo que si cae a la zona de 484, ahí sí tendrías una ventaja estadística porque seguramente ahí sí rebotaría con más seriedad. Aquí en esta zona no estoy tan seguro. Stellar subiendo después de mucho tiempo tonteando. No es que sea una subida muy fuerte, pero bueno, le saca un poco de esa situación si cierra así, porque la vela envuelve las anteriores y podría dar lugar a movimientos hacia la zona de 780. Monero sigue mal, sigue muy abajo sin reaccionar.
Ripple reacciona, un 3 y pico por ciento de subida, podría tener movimiento hacia la zona de los 997. XVS sigue estando en zona de soporte, desde ahí también puede salir hacia la zona de los 10.000, 10.300. Zcash, ayer veíamos que empezaba a reaccionar y está rompiendo una pequeña resistencia que tiene en los 2.628, con lo cual podría ir hasta 3.143. Está empezando a mejorar el gráfico, sorprendentemente. Cílica sigue estable en esa zona de los por encima de los 306, que es soporte, pero podría caer a los 284 en cualquier momento. Y ZRX sigue también en ese movimiento alcista suave que posiblemente le pueda llevar a los 3.164. Y ya para terminar vamos con el Bitcoin. A ver, ¿dónde lo tenemos? Aquí tenemos Bitcoin. Está por encima de 59.000 ya. Vamos a coger el gráfico mejor. Algún otro que tengamos. Este. Bueno, recordáis este gráfico. Teníamos ahí puesta la previsión de lo que creíamos que iba a hacer en los próximos días, próximas semanas. Ahí vemos cómo está cumpliendo de momento este movimiento. Está a puntito de salir al alza en esta línea roja que teníamos marcada. En este otro gráfico que no tenemos tantas líneas dibujadas, vemos cómo está a puntito de romper. Vamos a acercarnos un poco más. A puntito de romper los cuerpos de la vela del día 17 y día 18. Bueno, de hecho está rompiéndolo ahora. Lo que pasa es que tiene que ser al cierre eso. Pero fijaros, cuando rompe estos cuerpos de ahí, eso le marca ya ruptura, y la siguiente ruptura importante ya es los máximos. No nos queda más resistencias. Por el medio nos queda alguna en el gráfico, en los gráficos de una hora, pero lo que son las resistencias importantes son esas de 59.000, en este caso 58.909, en el otro gráfico era un poco diferente ese nivel, y luego la de 61.162 en este gráfico. Este gráfico es el de Coinbase, ¿vale? Esas son las resistencias que le queda y no le queda más, y las está rompiendo. Y luego pues nos queda subida hasta la parte alta, que puede ser pues 79.000, 78.000, hasta ahí podría ser. Que no creo que lo vaya a hacer tampoco del tirón, ¿eh? No os penséis que... Yo creo que estos mercados alcistas fuertes que hemos tenido ahora mismo ya no van a ser tan fuertes, porque ya estamos en unos niveles muy elevados y van a ser un poquito más pausados. Por eso pienso que el ciclo va a ser, como decía la persona esta de Kraken, que el ciclo va a ser un superciclo, porque no va a hacer tampoco subidas espectaculares, sino que esto va a ser subidita, bajada, subida, bajada, poco a poco, sin llevarnos a movimientos parabólicos que nos desvirtúen un poco el ciclo, ¿no? Por lo tanto, sigo pensando eso, que estaremos en un mercado alcista bastante sostenido, no tan espectacular como el que tuvimos en ciclos anteriores, sino más estable, y posiblemente con fases, como dije, a mediados de año, posiblemente fases laterales que nos lleven meses, que aburran, pero no van a desgastar el precio. Es decir, vamos a hacer más consolidaciones en tiempo durante toda esta fase en los próximos 8 años, más consolidaciones de tiempo que de precios. La gente se piensa que va a haber correcciones de precios importantes, y no. Lo que va a haber va a ser correcciones importantes de tiempo. Es decir, movimientos laterales que aburran, porque pues, la gente acumulará en zonas altas, pero no habrá correcciones importantes de precios. Importantes me refiero a más del 30%. Va a ser complicado que veamos caídas mayores del 30% en mucho tiempo. Habrá varias de 20%, 15%, lo que sea, pero mayores del 30% va a ser complicado que veamos muchas correcciones. Incluso cuando la gente se piense que el ciclo ha terminado. Porque no va a ser un fin, va a ser un enlace con el siguiente ciclo alcista, a menos que tengamos una subida muy especulativa, muy parabólica, que eso solo ocurriría si llegásemos a la zona de 300.000 este año. Y eso lo veo bastante complicado. Las previsiones que tenemos nosotros para el año ya sabéis cuáles son, y no llegan a 100.000. ¿Vale?
Entonces, eso no sería ninguna subida parabólica y eso no daría lugar a ningún ciclo súper bajista, ni mucho menos. Así que nada, eso es todo lo que quería comentaros. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.